más fuerte para Dios. Que ese aplauso sea más fuerte para Dios. Porque hay motivo para estar agradecido de Dios. La palabra de Dios dice: mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué precioso saber que donde estamos reunidos siempre habrá bendición. No importa por lo que usted esté pasando, no importa la oscuridad que usted esté mirando, no importa el problema que le haya llegado, no importa nada, porque cuando estamos conectados con Dios, todo tiene solución. Para Dios no hay problema grande. A Dios no le podemos decir que tenemos problemas grandes. Al problema hay que decirle cuán grande es Dios para enfrentar el problema. Porque solo no lo podemos hacer. Pero cuando estamos con Dios, todo es posible. Pueden sentarse unos minutos. Me han encargado algo y quiero que primero, como siempre digo, doy gracias a Dios. Primeramente a Dios, porque sin Dios nada es posible. Y luego la gracia también al pastor Alain, al cuerpo de ancianos de la iglesia y a cada uno de ustedes por estar aquí. Porque muchos dejaron cosas que hacer, muchos tenían cosas pendientes que hacer, pero decidieron venir a adorar a Dios. Así que yo sé que Dios se va a glorificar porque ya comenzó a hacerlo en mí. Yo no sé cómo usted se siente, pero yo tengo la percepción y tengo la seguridad de que Dios va a enviar bendición hoy. Y no es porque yo esté aquí predicando, es porque usted vino dispuesto a buscar su bendición. No me mire a mí, mira al que está allá arriba. Mira al que está allá arriba, como decía el apóstol Pablo. No sean imitadores de mí por lo que yo diga. Sean imitadores de Cristo. Sean imitadores de mí, pero como yo lo soy de Cristo. Si usted recibió el ejemplo de Jesucristo, pues entonces usted puede ser ejemplo de lo que han de conocer a Jesucristo. Antes de comenzar, yo quiero que meditemos en una parábola que yo uso en muchas ocasiones y es para muchas personas que están pasando por algunos momentos difíciles. Y yo quiero que usted medite en estas palabras. Voy a leerla tal cual como la encontré para que nos podamos tal vez identificar con ella. Dice: un campesino que enfrentaba muchas dificultades poseía algunos caballos que lo ayudaban en los trabajos de su pequeña hacienda. Un día, su capataz le trajo noticia de que uno de los mejores caballos había caído en un viejo pozo abandonado. Era muy profundo y resultaría extremadamente difícil sacarlo de allí. El campesino fue rápidamente al lugar del accidente y evaluó la situación, dándose cuenta que el animal no se había lastimado, que por la dificultad y el costo del rescate concluyó que no valía la pena y pidió al capataz que sacrificara al caballo, tirando tierra al pozo hasta enterrarlo, y así se hizo. A medida que la tierra le caía encima el animal, él se sacudía. Esta tierra se fue acumulando poco a poco en el fondo del pozo, permitiéndole subir. Los hombres se dieron cuenta de que el caballo no se dejaba enterrar, sino que al contrario estaba subiendo, hasta que finalmente, por la cantidad de tierra, el caballo salió caminando. Termino. Si estás allá abajo sintiéndote poco valorado y si los otros le lanzan la tierra de la incomprensión, del egoísmo, de la falta de apoyo, recuerde el caballo de esta historia. No acepte la tierra que tiraron sobre usted. Sacúdala y suba sobre ella, que cuanto más tierra le lance, más rápido podrá subir. Yo no sé cómo usted vino, pero tal vez hay palabra para usted. No importa dónde usted se encuentre. Y si usted se siente allá abajo y se siente que es incomprendido, recuerde que siempre Dios está presto a comprenderle. Siempre Dios está presto a darle lo que usted necesita. Y bien, queremos entrar en materia. La semana pasada, nuestro hermano Rubén, de una manera muy elocuente, interesante y convincente, abrió la serie de la relación de Pablo con Timoteo. Y hablaba de un verdadero discípulo. Nos enseñó lo que es un discípulo, lo que es un verdadero discípulo. Y hoy, para continuar con la serie, a mí me toca hablar de las cualidades de un discípulo. Pero yo quiero hacer algo antes de iniciar.
vamos a hacer hoy, y me ha tocado este privilegio, de poder compartir con ustedes, de participar de la Santa Cena. Las personas que no tienen su Santa Cena, por favor, pueden salir al lobby para que la tengan, para que todos participemos de la cena. Siempre recuerdo que una de las primeras enseñanzas que recibimos cuando aceptamos al Señor fue que nos dijeron que si hay algo que identifica una verdadera iglesia, son dos símbolos importantes, que es el bautismo en el Espíritu Santo y la celebración de la Santa Cena. Y cuando esto se hace conforme a como está en la Biblia, es una muestra de que se está haciendo la cosa como el Señor mandó. Así que yo voy a querer que cada uno de ustedes se pongan sobre sus pies. Se van preparando. Y vamos a leer la palabra y vamos a hablar sobre lo que es la institución de la Cena del Señor. Este es un momento solemne y es privilegiado para todas aquellas personas que han sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo. Si hay una persona que todavía no ha sido lavado con la sangre de Cristo, nosotros les exhortamos a que se abstengan hasta que llegue el momento de poder hacerlo, porque le estamos esperando con los brazos abiertos que usted acepte en su corazón a Jesucristo y que podamos compartir este momento. Porque cada vez que nosotros compartimos este momento, estamos recordando todo lo que Jesús hizo por nosotros. Leemos en 1 Corintios 11, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Pueden tomar su pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Ustedes recuerdan lo que el Señor hizo? Vamos a hacerlo nosotros en este momento como cristianos, como hermanos, como discípulos, para recordar este momento. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por este hermoso privilegio. Gracias porque al masticar este pan, Padre, recordamos cómo tú fuiste molido por nuestros pecados, Padre. Gracias, Señor, oh Dios. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pueden tomarlo. Padre, te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias, Padre eterno, por el hermoso privilegio que tú nos das de participar de esta Santa Cena, oh Dios. Te damos gracias, Padre amado, porque sin ti nada podemos hacer. Gracias, Padre amado, porque sabemos que tú estás en medio nuestro, que tu Espíritu Santo está con nosotros y estará cada momento de nuestras vidas. Si, Padre, hay algunas personas enfermas, si hay algunas personas con dolencia en este momento, al ver ingerido este pan y este vino, nosotros te lo presentamos, oh Dios, para que tú te lleves toda dolencia y todo malestar que haya en cualquiera de tus hermanos, de tus hijos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a entrar en materia, pueden sentarse. Y ahora sí vamos a entrar en lo que me toca tratar en esta mañana. Y preparándome para hoy, encontrábamos leyendo la palabra de Dios en las cartas a Timoteo, que la característica más destacada de la primera carta a Timoteo se refieren a la oposición a los falsos maestros, organización de la iglesia e instrucciones para la familia. La segunda carta tiene como característica más destacada la necesidad de asumir y promover la misión de Pablo. Destaca que el apóstol Pablo es el testigo privilegiado de Jesús, un ejemplo a seguir, y que la obra de Pablo debe preservarse frente a otras tendencias eclesiales. Pero como yo dije anteriormente, no venimos aquí a analizar por completo las cartas
de Pablo a Timoteo. Nosotros nos toca hablar de las cualidades de un discípulo. Y para ello, yo quiero leer en Primera de Timoteo 2:1, y aquí vamos a encontrar la primera cualidad que podemos identificar. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, un discípulo debe de ser esforzado y aprender para poder enseñar a otros. En otro primero versículo, cuando nosotros leemos, tú, hijo mío, esfuérzate, estamos hablando del consejo de Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Pablo sabía por lo que Timoteo estaba pasando y a lo que se iba a enfrentar de ahí en adelante. Y Pablo sabía que tenía que animar a Timoteo para que no se decepcionara con las cosas que pudieran pasar. Y la frase preposicional que dice en Cristo Jesús significa conexión con Él. Si no estamos conectados con Jesús, nada podemos hacer. Y ahí Pablo le dice que tiene que estar conectado con Jesús. O sea, Pablo le está dirigiendo hacia Cristo, no hacia Él. Dice, tú tienes que estar conectado con Jesús. Y aquí la parábola de la vid. Apartado de mí, nada podéis hacer. Pablo reconocía eso y dice a Timoteo, oye, para que tú tengas éxito en lo que te estoy encomendando, lo primero que tú tienes que hacer es en todo momento depender de Jesús, conectarte con Jesús. El discípulo tiene que tener una fe intensa en Dios y con una intensa relación en la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque si no estudiamos la palabra de Dios, nunca aprendemos a ser un buen discípulo. Para ser un buen discípulo, lo primero que tenemos que hacer es aprender de quien nos estás enseñando. Como decía el hermano Rubén la semana pasada, un discípulo es aquel que aprende de su maestro, de alguien que le enseña. No es que te dice lo que haga, es que te enseñe. Porque muchos podemos decir que haga, pero estamos nosotros practicando con el ejemplo para que la persona que nos está siguiendo pueda decir, como Pablo le dijo a Timoteo. Es una pregunta que yo me hago siempre. ¿Estoy yo haciendo lo que debo de hacer para decirle a otros que hagan lo que yo le estoy diciendo? Es importante que entendamos que lo primero que tiene que hacer un discípulo es esforzarse por alcanzar que Dios, a través del Espíritu Santo, esté en él y le ayude por el camino que debe de ir. No por lo que nos enseñan muchos libros, no por lo que nos enseñan mucha teoría, sino por lo que dice la palabra de Dios. Cualquier libro, cualquier historia, cualquier cosa que leamos, tiene que estar filtrado en lo que es la palabra de Dios. Porque ahí es que aprendemos a ser un buen discípulo. Y la segunda cualidad que encontramos es que el discípulo debe de ser leal como un soldado. Y Pablo usa el soldado porque todos ustedes saben, y aquí tienen que haber algunos militares, algunas personas que están en el ejército y que han prestado servicio al gobierno, que cuando un soldado es alistado, lo primero que hace es que sacrifica y se aparta de su familia y de todas las cosas y todos los planes que tenía en su vida secular para poder agradar a quien ahora le pertenece. Porque inmediatamente usted acepta ingresar a las Fuerzas Armadas y la fuerza militar en cualquier país, inmediatamente ya usted no se gobierna. Y el soldado siempre está presto a hacer lo que dice el jefe. El soldado siempre está presto a hacer lo que le corresponde para cumplir con el deber que se le ha encomendado. Ahora, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce como buen soldado? Porque nosotros somos soldados de Jesucristo. Somos soldados de Jesucristo. No nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. Cuando conocemos a Dios, hemos renunciado a nuestra vana manera de vivir para poder agradar a quien nos llamó. Ya no nos gobernamos nosotros. Ya Dios que vive en mí y a través de su Espíritu Santo es el guía para que yo haga lo que debo de hacer. Gloria a Jesús.
Y Pablo, lo primero que él hace es que exhorta a Timoteo a que sufra esas penalidades que vienen. En otras palabras, no va a ser fácil. No va a ser fácil, Timoteo. Por eso es que yo te encomendé que estuviera conectado a Jesucristo, porque lo que va a venir va a ser fuerte. ¿Sabe qué? Que hoy nosotros queremos conseguir todo sin esfuerzo. Vivimos en la época que la tecnología y todo no ha puesto a un toquecito y ya está ahí. Vivimos en la época donde todo lo queremos recoger sin haber sembrado nada. Llegamos a la época donde todo lo que otros tienen, nosotros también lo queremos. Y luchamos por tener todas esas cosas que el mundo nos presenta, que no son malas. Pero ¿sabe qué? Deben de ser la segunda parte. Porque la primera parte es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. O sea, no importa. A veces no recibimos las cosas porque estamos muy enfocadas en ellas y no valoramos a quien verdaderamente nos está dando todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos es porque Jesucristo, porque Dios así le ha placido. Nada de lo que nosotros tenemos es porque nosotros tenemos conocimiento, porque nosotros hemos aprendido, no. Hay gente que ha estudiado y se ha preparado más que todos nosotros y no tienen nada. ¿Sabe por qué? Porque le hace falta lo más importante, que Jesucristo vive en su corazón. Así que un discípulo tiene que entender que debe negarse a sí mismo para agradar al jefe. ¿Y quién es nuestro jefe? Dios. ¿Quién es nuestro jefe? Dios. Y como el soldado no se pertenece, tampoco el discípulo de Jesucristo se pertenece. Gloria a Jesús. Hay una parte importante que yo encontré en Romanos 8, 38 y 39 que dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potentes, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El soldado que milita no se mezcla en las cosas o en los negocios de la vida. El soldado está reservando energía para el momento que es llamado a cumplir con una misión. Nosotros estamos llamados a cumplir con una misión. Cuando Jesucristo nos mandó, dijo: id por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Estamos nosotros cumpliendo con esa misión? Yo no sé si usted está cumpliendo. Yo estoy tratando de cumplir, pero creo que no estoy cumpliendo. Pero cada día cuando leo la palabra, se me restrega en mi cara que yo no estoy haciendo lo que debo de hacer, porque el mandato es ir y hacer discípulos. Y si el soldado no se le niega a su jefe, nosotros tampoco podemos negarle a Jesús el mandato que nos hizo. Y no nos puede importar nada, porque como dice aquí, nada nos podrá apartar del amor de Dios cuando estamos conectados a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Porque el único camino, la verdad, ¿quién es? Jesucristo. Si estamos conectados con Él, todo será posible. La tercera cualidad que encontramos es que un discípulo debe de ser como un atleta y un labrador. Y aquí hay muchas personas que saben de deporte. Hay otros que saben de lo que es la agricultura, lo que es trabajar en el campo. Un atleta pasa un proceso de entrenamiento bastante difícil, muchos no lo creen. A veces vemos un jugador de béisbol de grandes ligas y decimos: oh, ese se lo gana fácil, mira, en 2 horas vino al play y ya, y ganando millones y millones. Lo que conocemos, lo que es poner un niño de 12 o 13 años, y ahora hasta antes, en una escuela de béisbol, para que comiencen a prepararse para el futuro, sabemos de todas las cosas que esa persona tiene que dejar de hacer para poder lograr su meta. El atleta tiene que someterse a una vida
de disciplina, de entrenamiento constante para poder alcanzar la meta. Nosotros como discípulos tenemos que pasar por el entrenamiento de saber que tenemos que tener esa preparación para poder ganar una corona, pero no como el atleta lo gana, que es para ganar un aplauso, es para ganar una corona incorruptible, una corona reservada para todos aquellos que logren alcanzar la meta. Y es la promesa de la palabra. Y Pablo dice, no que yo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo la meta. Y si Pablo no lo había alcanzado, nosotros tenemos que seguir lo que dijo Pablo. Todavía yo no lo he alcanzado, pues entonces yo tengo que seguir. El discípulo debe ser disciplinado y tomar como ejemplo lo que es un atleta. Y decía, el atleta se esfuerza. Y recientemente finalizaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador. Y todo el mundo, todos los atletas iban por una medalla. Pero muchos se quedaron en el camino. Pero otros lograron su meta. ¿Quiénes ganaron? Los que se sometieron al mejor entrenamiento. Nosotros tenemos el entrenador por excelencia. Nosotros tenemos el dador de la vida. Nosotros tenemos a quien nos hizo. Nosotros tenemos a quien nos ha dado todo. Y si tenemos ese entrenador, no tendremos que perder nada. Porque nosotros estamos detrás de una corona, pero no de una corona corruptible. Estamos detrás de una corona gloriosa. Una corona que se alcanzaremos a través de la preparación que podemos lograr día a día aprendiendo para ser un buen discípulo. Pero también Pablo le dice a Timoteo que mire el labrador. La persona que conocen la vida de campo pueden darse cuenta de lo mucho que tiene que trabajar un agricultor cuando tiene que arar la tierra, tiene que comprar maquinaria, tiene que coger sol, y al igual que el atleta y al soldado, tiene que renunciar y hacer mucho sacrificio. Pero este no es por el aplauso. El atleta corre y quiere la medalla y quiere un aplauso. Pero el campesino está luchando por cosechar algo, por lograr algo. Y sabe que al final, dice que el labrador para participar del fruto tiene que trabajar primero. Para yo ser un buen discípulo, yo tengo que trabajar en mí. Dejar que mi maestro me pueda moldear como él quiere. Dejar que mi maestro me enseñe lo que yo debo de aprender para yo poder alcanzar a otros. Entonces, el discípulo debe de ser como el atleta, que debe de someterse a un entrenamiento, pero debe de ser como el labrador, que se dedica a un trabajo duro. Y por esto era que Pablo le estaba diciendo, esfuérzate, sufre penalidades. ¿Sabes por qué? Porque ser cristiano no es fácil como muchos piensan. Quizás podemos estar viviendo una vida cómoda en estos tiempos, pero ser cristiano no es fácil. ¿Usted sabe por qué? Porque nuestra carne es débil, porque nuestra carne está siempre llamándonos a hacer el mal. Porque Pablo decía que él hacía lo que no quería y lo que quería hacer no podía. Y Pablo estaba muy cerca y estuvo la experiencia de que el mismo Señor le habló, como decía Rubén la semana pasada, cuando iba camino de Damasco. Fue el mismo Señor que le habló. Y Pablo, teniendo esa cercanía y que hoy nosotros lo vemos como el mayor apóstol de todos, y todos nos llevamos de los que él escribió. Y si el apóstol Pablo dijo eso, ¿cuánto más nosotros hoy necesitamos de poder someternos a ese aprendizaje y sufrir la tortura de tener que levantarnos temprano, de tener que leer la Biblia, de tener que orar y de tener que buscar la presencia de Dios en nuestras vidas? O sea, eso es lo que nos dice el entrenamiento nuestro. Sembremos, porque no vamos a conseguir todo de la noche a la mañana. Y decía ahorita, estamos viviendo en la época que todo el mundo quiere la cosa fácil. Pero para usted cosechar, usted tiene que trabajar primero. Porque nadie le puede dar a otro lo que no tiene. Yo no puedo predicarle, no puedo decirle que he aprendido si yo no he hecho sacrificio para aprender. Yo no le puedo decir que el aprender es fácil porque realmente hay que dedicar tiempo. Pero ¿sabe qué? Que vale la pena.
Porque yo no estoy hablando, cuando usted va a la universidad, cuando usted va a estudiar, usted se somete a todo lo que el maestro le dice. ¿Qué alcanzamos? Una profesión. ¿Usted sabe qué? Decía el apóstol Pablo que su conocimiento y todo lo que había aprendido lo tenía como estiércol, el trapo de inmundicia, comparado con lo que era el Señor. O sea, ser cristiano es la mejor profesión. Ser cristiano es lo mejor que podemos hacer. Ser cristiano es lo mejor que nosotros podemos hacer, pero ser verdadero discípulo es mucho mejor, porque otros podrán venir a los pies de Jesucristo a través de nosotros. Porque dice que lo que tú aprendiste, enséñale a otro, enséñale a otro. ¿Y cuál es la visión de nuestra iglesia? Hacer discípulos verdaderos que hacen. ¿Qué hacen? ¿A quién? A otros. O sea, lo que yo aprendo no es para quedarme con eso. Lo que yo aprendo es para poderlo poner en práctica en mi vida diaria, para que otros que no conocen a Dios vengan a los pies de Jesucristo. La cuarta cualidad que encontramos es que un discípulo debe de ser puro. Un discípulo debe de ser puro. Y en el versículo 20 y 22 de la segunda de Timoteo, hay un versículo que habla de que, y dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y uno para usos honrosos y otro para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los de corazón limpios que invocan al Señor. El apóstol Pablo vuelve a dar una gran enseñanza. Dice que en una casa grande hay muchos utensilios. Uno de barro, otro de oro, otro de plata, uno de madera. Y que cada uno es usado para diferentes cosas. Pero aquí dice que hay unos que son usados para cosas viles. Y yo siempre pongo esto de ejemplo. Un cuchillo en la casa, la mujer lo usa ¿para qué? Para cocinar, cortar carne. Pero hay personas que le dan mal uso. Pablo se estaba refiriendo aquí a que dentro de la iglesia en ese tiempo había personas que estaban enseñando doctrina que no era lo que habían aprendido. No era lo que Pablo había enseñado. Entonces le está diciendo: ten cuidado a Timoteo, ten cuidado, huye de esas pasiones, huye de esa persona, enfréntalo, pero recuerda que eso que son viles son cosas que no convienen en el pueblo de Dios. Y por ende, enfréntalo. Huye de ello. Huye de ello. Porque dentro de la casa hay muchas personas que honran y son honrados y usados por Dios. Y gracias a Dios que nuestra iglesia es así. Gracias a Dios por nuestros líderes que hay en nuestras iglesias o en nuestra iglesia. Gracias porque hay muchas personas que sabemos que están siendo usados como vasos, pero para honra, para gloria de Dios. Personas que se han dejado usar y que han recibido el llamado para poder hacer lo que deben de hacer. Dejarse usar para honra y gloria. La quinta cualidad que encontramos es: un discípulo debe de ser sumiso. El versículo 23 al 26 dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí yo aprendo algo muy importante, y es que un discípulo debe desechar cuestiones que no son de provecho para su alma. Un discípulo debe de desechar todas aquellas cosas que sean contenciosas. Y a veces nosotros sin querer nos ponemos a contender sobre un versículo bíblico, algo que dice la palabra, y nosotros le queremos dar la interpretación que nosotros entendemos, lo que nosotros creemos. Y usted sabe qué, que yo he llegado a la conclusión que si nosotros cogemos la Biblia y cogemos un versículo,
de ese versículo podemos sacar todas las conclusiones que nosotros queramos y lo podemos acomodar para que la gente crea lo que estamos diciendo. ¿Usted sabe qué yo digo siempre? Que lo más importante es que cuando se lea la palabra, se le pida a Dios la dirección del Espíritu Santo para que nos lleve al entendimiento de lo que Él nos quiere decir. Porque a veces estamos discutiendo cosas que son las mismas, lo único que de forma diferente. Vamos a llegar a al mismo lugar, pero cada uno lo ve de una forma diferente. Ahora, cuando se va a hablar, usted tiene que estar preparado para enfrentarse a aquellos que lo quieren desviar de su fe. Y usted tiene que estar preparado para poder defender lo que dice la palabra. ¿Cómo se defiende la palabra? Con la palabra. Lo que dice la palabra. Entonces, un discípulo debe de estar preparado. Pero aquí dice en este versículo que también un discípulo debe ser amable para con todo. Amable para con todo. Dice que también debe de ser apto para enseñar. Y debe de corregir con mansedumbre. Muchas veces nosotros sin querer hacemos lo que Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo. Y le decía, huye de las pasiones juveniles. ¿Usted sabe por qué? Porque muchas veces lo que es el orgullo, el engreimiento, el que yo sé, el que yo creo, se apodera de nosotros. Y a veces decimos, no, a mí no. ¿Sabe qué? A veces sin querer nosotros creemos tener razón. ¿Y sabe qué? Yo siempre he dicho esta palabra. A veces estamos razonablemente muy equivocados. A veces estamos razonablemente muy equivocados. Porque discutimos cosas que muchas veces no tenemos los conceptos, los argumentos para poder defenderlo. Y cuando vamos y nos arrodillamos, cuando vamos y buscamos, nos damos cuenta que estábamos equivocados. ¿Sabe por qué? Porque la verdad la tiene la palabra de Dios, no lo que yo crea. Entonces dice que un discípulo procura con diligencia presentarse a Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, un discípulo tiene que aprender la palabra para usarla adecuadamente, no por conveniencia, no para traer multitudes, no para que crean que es bueno, no para que crean que predica bonito, es para decir lo que debe de decir la palabra. Donde quiera que se diga cualquier cosa que no esté en la palabra, yo estoy en contra. Y usted debe de estar en contra. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que nos va a acercar a nosotros a Dios es conocer lo que dice su palabra, cómo lo dice, por qué lo dice y hacia dónde nos lleva. Y nosotros sabemos que lo primero que tenemos que hacer es limpiarnos internamente, prepararnos internamente para poder dar lo que queremos. Y por último, y me perdonan que yo creo que me estoy pasando, me perdonan un par de minutos con el tiempo. Por último, yo quiero agregar esta cualidad. Un discípulo debe vivir una vida acorde con lo que ha aprendido y depender en todo momento del Espíritu Santo. Y usted me dirá, ¿por qué dejaste esto para último si yo creo que esto es lo primero? Y es verdad, yo creo que es lo primero. Pero lo dejé para último porque quiero hacer este gran énfasis en esto. Porque nada de lo que yo dije anteriormente, si nosotros no somos guiados, dirigidos por el Espíritu Santo, no vamos a lograr nada. ¿Usted sabe qué? Usted puede cantar bonito, yo puedo predicar bien, yo puedo educar bien, yo puedo enseñar, yo puedo hacer cualquier cosa, pero ¿usted sabe qué? Que si no tengo la unción del Espíritu Santo, para ningún sitio voy. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que se dejan usar y se dejan guiar y todo lo que hacen es porque Dios lo guía. ¿De dónde podemos decir que es así? Ustedes recuerdan que cuando Jesús iba a comenzar su ministerio, a los 30 años, Jesús fue a bautizarse. Y cuando estaba bautizándose, del cielo se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y dice que en ese momento se presentó el Espíritu Santo, una forma corporal, como una paloma. No que es una paloma, como una paloma. Y dice que inmediatamente Jesús fue bautizado. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. No dice que Jesús se fue con el Espíritu Santo. La palabra dice textualmente que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. En otras palabras,
para que Jesús recibiera y pudiera hacer los milagros, corporalmente hablando, como humano, tuvo que depender del Espíritu Santo. Tuvo primero que recibir el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo fuera su guiador. Y a mí me preocupa que hoy nosotros predicamos, nosotros hablamos y estamos en el ministerio del Espíritu Santo y no lo estamos viviendo. Y sé que hay silencio en la iglesia. Cuando se dicen estas cosas a veces dice, bueno, te metió en arena movediza. O como dice el hermano Rubén. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios creó todo. Junto con el Espíritu Santo, dice, Génesis dice que todo estaba desordenado. El Señor dijo, Dios dijo, hagamos. O sea que estaba el Espíritu Santo y estaba el Hijo. Hagamos. Es la teoría de la Trinidad que muchos de ustedes conocen. Pero cuando Jesús se iba, Él dijo, yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. Yo le voy a dejar el Espíritu Santo para que esté con ustedes hoy no, todos los días de su vida. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, debemos de andar con el Espíritu Santo. Debemos de andar recto, debemos de caminar conforme a lo que dice la palabra. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. O sea, que sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo en nuestra vida, sin darle libertad al Espíritu Santo, no importa lo que nosotros hagamos porque lo vamos a hacer en la carne. Y cuando las cosas se hacen en la carne, nos llevan al fracaso. Pero cuando lo hacemos en el Espíritu y dejamos que el Espíritu Santo sea nuestro guiador, nuestro ayudador, como dice la palabra, podemos tener la confianza, la fe de que lo que nosotros queremos lo vamos a lograr. Yo no sé usted, pero yo estoy dispuesto a dejarme guiar por el Espíritu Santo. Yo estoy dispuesto a dejarme guiar por el Espíritu Santo. Hace un tiempo que le pedí al Señor, lo único que yo quiero es hacer tu voluntad. He llegado a una etapa de mi vida donde pienso que la única razón de vivir es ser feliz conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Porque nos afanamos mucho, queremos muchas cosas, pero al final no somos felices. Usted ve gente millonario, gente que tiene de todo, pero se sienten vacíos. Usted tiene mucho dinero, usted tiene la mejor casa, usted tiene el yate, usted tiene el mejor carro, pero se siente vacío. ¿Usted sabe por qué? Porque hay una vocecita dentro de cada uno de nosotros que dice, tú fuiste creado para algo mejor. Tú fuiste creado para servirle a Dios. Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Tú eres un templo del Espíritu Santo. Tú tienes que cuidarte y vivir conforme a lo que Dios te manda en su palabra. Y cuando eso se hace, nosotros podemos decir, gracias papá Dios. Gracias porque tú me estás dando lo que debes de darme. Gracias porque estoy disfrutando lo que tú me has dado. Gracias porque todo lo que tú me das es bueno. Gracias porque todo lo que tú me das es bueno. Gracias porque todo lo que tú me das lo puedo disfrutar. Dele ese aplauso a Dios. Dele ese aplauso a Dios porque yo sé que aquí hay mucha gente que está esperando que el Espíritu Santo sea su guiador. Aquí hay mucha gente que yo sé que se está dejando guiar del Espíritu Santo, pero hay mucha gente que se está resistiendo a darle libertad al Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Estamos en el tiempo del ministerio del Espíritu Santo. Ya Jesús no está con nosotros. El que está con nosotros es el Espíritu Santo. No quiero decir que Jesús no. Recuerde que hablé de la Trinidad. Dios Padre, Jesús, Hijo y Espíritu Santo en nosotros. Son tres en uno. ¿Qué significa? Que ahora es el tiempo de nosotros dedicarle al Espíritu Santo, entregarnos por completo para que sea Él el que dirija nuestra vida, para que sea Él el que dirija nuestro hogar, para que sea Él el que nos dirija en el trabajo, para que sea Él el que nos dirija en los estudios, para que sea Él el que cuando estamos en la carretera nos guíe y para que sea Él el que tome control de nuestras vidas, porque así tendremos vida y vida en abundancia. Papá Dios, gracias Señor. Gracias.